Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Hoy no contamos con la presencia de un escritor, pero sí con un muy destacado director de cine, el señor Fernando Spinner. Que nació en Buenos Aires en 1958, egresado del Centro de Cinematografía de Roma, recibió el premio Conex como mejor director de televisión. Entre sus películas se destacan La Sonámbula y Abayay, elegida para competir en los premios Oscar. Dirige además junto a Ana Peterberg la serie de televisión basada en Los Siete Locos y los Lanzallamas por la televisión pública. Compartimos una frase, en este caso, no de Spinner, sino de Roberto Art. El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura escribiendo libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Esto corresponde al prólogo del libro Los Lanzallamas. Bueno, muchas gracias ante todo, Fernando, por estar en Hipertexto. La primera pregunta, antes de ingresar en el mundo de Roberto Art y de esta serie en la televisión pública, tiene que ver con tu relación con los libros, ¿no? Tengo entendido que siempre fuiste un gran lector, pero bueno, si te acordás más o menos los primeros libros, de cuándo empezaste a leer, cuáles son los libros a los cuales solés volver por ahí cada tanto. Bueno, no me considero un gran lector, pero sí los libros han influido en mí y disfruto de la lectura. Y bueno, y un poco también siempre uno está, a partir de que deviene cineasta, a la búsqueda de historias y de cosas, y he tenido la oportunidad de inspirarme en distintas obras literarias para hacer películas y series. Hay mucha relación, ¿no? Digamos, bueno, en este programa vinieron varios escritores, los cuales se hicieron películas basadas en sus libros, también Kosarinski, que es un escritor y director de cine. Digo, hay muchos cruces entre la literatura y el cine, por ahí inclusive con respecto a la inspiración, ¿no? Alguien que lee un libro y por ahí se le ocurre hacer una película. En tu caso, ¿cómo funciona ese cruce? En general me ha pasado de leer una novela o un cuento y de sentirme muy atrapado y Claro. sentir que eso realmente encierra un potencial enorme para hacer una película. Y en el tiempo, que pueden ser 20 años, como fue en el caso de Abayay, desde que leí el cuento hasta que pude hacer la película, ese deseo y esa certeza va creciendo, ¿no? Hablamos de un cuento de Di Benedetto, también un gran escritor. 20 años pasaron hasta que hiciste Desde que yo descubrí el cuento y deseé hacer la película, sí. Impresionante. Sí. Y una película también muy valiosa, que le fue muy bien, bueno, como recién decíamos, que compitió, fue precandidata, ¿no?, a Mejor Película Extranjera. Fue la Argentina la que representó a Argentina para los Oscar a película extranjera. Y en ese sentido siempre se dice que hay mucha diferencia entre lo que es el lenguaje, la literatura y el del cine. ¿Cómo pensaste el traspaso hacia la gran pantalla, digamos, ¿no?, del cuento de Di Benedetto? Perdón que interrumpa, ¿tenés Sí. se te cayó la...? Sí, sí, no te hay queda problema. bien. No hay problema. Bueno, en el caso de Di Benedetto fue un proceso largo de bastante tiempo. Desde que descubrí el cuento hubo posibilidades de ir escribiendo distintas versiones. El tiempo juega mucho porque bueno, uno puede tomar distintos caminos. En el caso de Abayay, el corazón de la película es el cuento, pero hubo un desarrollo más tirándolo hacia el género del western, ¿no? Claro, que de hecho hacía mucho que no se hacía por ahí ese tipo de cine en nuestro país. Fue en eso una novedad, una sorpresa. Totalmente, y que de alguna manera retomaba un género que había tenido una historia en el cine argentino, el caso de películas como Pampa Bárbara, de Hugo Fregonese, o Juan Moreira. Sí, claro, de los más emblemáticos. Gerardo Fabio, ¿no? Bueno, pensaba que uno de los actores es Pablo Cedrón, de esa película, quien es uno de los protagonistas de la película basada en Juguete Rabioso, de Roberto Art. Efectivamente. Hay un cruce ahí también. Sí, yo tuve oportunidad de ver esa película en el cine cuando se estrenó. Año 84, hace mucho ya. Efectivamente, es el debut de Pablo Cedrón, que es un actor muy artiano, Sí. ya asignado por esa experiencia, ¿no? Además, Hasta parecido uno podría pensar, ¿no? Físicamente. es verdad, es cierto. Y con el que, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en Abayay y ahora está siendo un personaje muy importante en la serie y es una experiencia genial volver a trabajar con él, ¿no? Bien, contanos cómo surge la idea de pasar Los Siete Locos y los Lanzallamas a una serie de televisión. Es una idea que desarrollan primero Ricardo Piglia con
Alejandro Montalbán y Gabriel Reches, que venían de hacer en la televisión pública Borges por Piglia. Y bueno, a partir de mi relación con Ricardo, que fue el guionista de mi primera película, La Sonámbula, él me convocó, yo la convoqué a Anita Peterberg, y juntos emprendimos la tarea de dirigir la serie, en la que venimos trabajando desde el año pasado. Estuvimos muchos meses rodando con un equipo de la televisión pública. Sí. Y estamos muy contentos. ¿Dónde fue el lugar de rodaje? Temperley, por ejemplo, fue... Temperley es, digamos, es un poco patafísico porque la quinta de Temperley es en Temperley. Claro. Y, y ahí encontramos esa locación que es muy importante, que es la quinta del astrólogo, sí, donde se reúne este grupo de conspiradores, del que forman parte Diego Velázquez, haciendo el personaje de Erdosain, sí, Daniel Fanego, haciendo el rufián melancólico, Pompeyo Audiver, bueno, un gran elenco, una cantidad de actores. Daniel Hendler haciendo el que comenta. Daniel Hendler es una especie de comentador, porque sí, son las dos obras, claro, es Los Siete Locos y Los Lanzallamas, que es donde el personaje del comentador cobra más relieve, si bien está a lo largo de todos los... Sí, Los Lanzallamas, que es como la continuación, para aquel que no lo haya leído, de los, claro, de Los Siete Locos. Un elenco impresionante. Sí, sí, la verdad que sí. Eso fue algo muy lindo, porque además es una obra que los actores conocen, porque es una obra que se ha hecho puestas importantes. Sí. Bartiz hizo una apuesta que se llamaba El pecado que no se puede nombrar, y muchos otros, así que fue una oportunidad de trabajar con estos actores que conocían la obra y con los cuales, junto con Ana, las ideas circulaban mucho más, había un conocimiento mucho más profundo de los textos, que cuando a uno le dan un libreto simplemente, ¿no? Ahí todos tenían alguna experiencia en relación a Los Siete Locos. Entonces eso fue ¿Y en tu caso cuál era la experiencia con arte en general o con Los Siete Locos? Digamos, ¿lo habías leído? Lo había leído en el colegio secundario. Y había tenido a la hija de Roberto Art, a Mirta Art. Que es la guionista de la película que recién hablábamos, ¿no? El juguete rabioso. Ah, mira vos. Sí, hace el guion ella. Bueno, Mirta Art fue mi profesora de inglés del colegio secundario. Así que bueno, todo está relacionado. Había una relación también ahí. Claro. Pero bueno, de cualquier manera no soy un experto en Roberto Art, y esta fue una oportunidad genial que me dio la vida de poder zambullirme en ese universo y conocerlo, creando algo a partir de eso, con grandes líneas de adaptación que bajó Ricardo Piglia, que tienen que ver por sobre todo, un respeto al corazón de la obra, ¿no? Sí, estaba pensando si la volviste a leer cuando te enterás de la... Obviamente. Las dos. Obviamente. Sí, y qué, a ver, por ahí encontraste algo nuevo que no habías notado en me imagino que sí. Bueno, fue casi como un primer abordaje, porque lo había leído hacía muchos años, y además un abordaje con una intención, digamos, ¿no? De poder meterme en un mundo en el cual me iba a mover durante mucho tiempo. Claro. Ahora, siempre se dice, Fernando, ¿no? Esto, insisto, ¿no? La diferencia que hay entre el cine y la literatura, casi como si uno a la hora de llevar una novela al cine tuviera que elegir ciertos hilos narrativos o ciertas tramas, como que no se puede representar todo. Si vos tuvieras que pensar qué parte eligieron de las dos novelas, o qué espíritu, qué atmósfera, ¿cuál dirías? O sea, ¿en qué se concentraron para llevarlo a la tele? Bueno, la serie son 30 capítulos. Sí, de media hora, ¿no? De media hora, por lo tanto hay una posibilidad de desarrollar muchas líneas del relato. Por sobre todo, para mí lo que elegimos fue asentarnos en la época en la que hay una adaptación fuerte en ese sentido. Hay una adaptación fuerte que respeta mucho la obra, los textos, y por sobre todo en la teatralidad que tiene. Sí. Entonces, de alguna manera, eso fue un disparador para la construcción del estilo de imagen que tiene la serie y de la construcción de los personajes, ¿no? Y por otro lado, era imposible no mirar un poco la única experiencia que había habido, muy buena. Hay una película de Torres Nilsson adaptando Los Siete Locos, con un elenco increíble de actores
extraordinarios. ¿Quiénes estaban? A ver, recordando. Norma Leandro, José Slavin, Luis Politi, Terranova, Alterio, Renan, Alfredo Alcón, un elenco increíble de actores, imposible no referenciarse muchas veces en ellos, y eso también fue una suerte, digamos, porque de alguna manera había un gran director de nuestra historia del cine, como es Torres Nilsson, que había explorado la obra de Roberto Art, y entonces había como una mirada muy interesante para nosotros también, para tomar el camino de algo que no es una película además, sino una serie, ¿no? Pero hay algo por ahí que tomaron algo. No, bueno, lo miramos con mucho interés, buscando ver en esa experiencia previa adquirir algún saber o poder encontrar alguna inquietud que nos motivara en lo que íbamos a hacer nosotros, ¿no? Estaba pensando que Los Lanzallamas no tuvo, creo, ¿no?, una adaptación al cine. Pero de todas maneras la película de Torres Nilsson toma cosas de Los Lanzallamas. Ah, o sea que en ese sentido van a ser... Sí. Van a ser iguales. Y digamos, ¿qué está dividido entre Los Siete Locos y Los Lanzallamas? ¿O? Son dos novelas, pero es la continuación. Sí, digamos, claro. Es como una siempre parte. Se dice que por ahí leí, bueno, hay varios ensayos, ¿no?, sobre Los Siete Locos, ensayos literarios y sobre Los Lanzallamas. Y lo que suelen decir es que Los Lanzallamas exagera aún más lo que se insinúa en Los Siete Locos, como que va más a fondo. No sé si lo notaste. Sí, es más... más brutal, ¿no? Más si brutal, querés. Sí. Y en cuanto a la escritura, ¿no?, de Roberto Art, insisto, como que sos un gran lector, aunque vos digas que no, pero por ahí, ¿qué parte de su estilo es lo que más te atrae? Se habla de la contundencia de la frase, esto del cross a la mandíbula que leíamos recién. Sí, yo creo que es un autor que es muy anticipatorio de movimientos sociales que sucedieron después de los 30. Sí. Como que anticipa un poco lo que va a ser el golpe, ¿no? Es un poco sí, y un poco también toda la historia argentina. Los textos del astrólogo son de una vigencia y una actualidad muy impresionantes, y que además es un autor que es políticamente incorrecto y que ha sabido ver la miseria de las personas comunes, digamos. Un autor muy influenciado por Dostoyevsky, por Crimen y Castigo, un poco este personaje torturado que es Erdosain, se puede ver en el Raskolnikov de Crimen y Castigo. Sí, siempre él contaba que leía las traducciones, ¿no?, de esas novelas rusas. Que son novelas que influenciaron a escritores de esa época, ¿no? Ahora está bueno lo que decís, Fernando, porque siempre se dice que El Juguete Rabioso o Los Siete Locos son como las primeras novelas que muestran de una manera moderna la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esta cosa expresionista que tiene, ¿no?, que se ve todo en la ciudad, digamos. Bueno, ese fue un camino que nosotros tomamos en la construcción de la imagen de la serie. A eso iba. ¿Cómo construyeron los escenarios, ¿no?, en ese sentido? Sí, creo que es una propuesta bastante expresionista. Sí. Y lo que es interesante es que todos los caminos los encontramos también en la época, y construimos la imagen con material de archivo, como exteriores, conviviendo con los interiores, en ventanas, en el viaje a Temperley. Ahí hay una propuesta que va paralela al desarrollo del personaje torturado, Erdosain, y de cómo la ciudad aparece ahí un poco con efectos que ya se realizaban en los 30, ¿no? Una especie de futurismo de los 30. Sí, es eso. Es exactamente, y eso se ve en la... Eso está en la propuesta formal que nosotros tenemos en esta serie, en todo lo que tiene que ver con los exteriores de la época, ¿no? Bien, imagino que han hablado muchísimo con Ana, ¿no?, de cómo ir representando, bueno, cada uno de estos elementos que estamos hablando. Sí, fue un trabajo muy enriquecedor a lo largo de mucho tiempo, durante el casting, durante el armado del elenco, la búsqueda de las locaciones. Fue un trabajo muy compartido con Ana Peterbar y muy lindo. Y te quería preguntar, digamos, entre estas charlas que tuvieron, ¿qué esperan, qué expectativas tienen? Supongo que muchas, pero si tuvieras que resumirlas en una, con respecto al espectador, ¿no? Primero, la expectativa de un realizador es poder realizar lo que hace. Ya eso es un logro. Eso es una cosa bastante exitosa, poder hacer lo que uno deseó y preparó durante mucho tiempo. Sí.
Y después poder hacerlo, la verdad es que fue algo hecho dentro de la televisión pública, fue muy lindo hacerlo, nos fuimos muy bien recibidos y fue un trabajo hecho muy en equipo, es un equipo con muchos colaboradores muy importantes en todas las áreas. Y bueno, ahora esperamos que tenga un contacto con la gente, por sobre todo la expectativa es poner en la superficie la obra también y que eso pueda generar la posibilidad de acercarse a conocer la obra de un gran autor como es Roberto Arlt. También eso. Y que vuelva eso, digamos, eso es una de las funciones de recrear estas obras literarias que son parte de nuestra historia, ¿no? Totalmente. Me quedé pensando en el papel de Daniel Hendler, ¿no? De esta persona que comenta. Es muy interesante, aparte, el recurso que utiliza Arlt en las dos novelas. ¿Podés adelantar algo de cómo se muestra ese personaje? Si está como separado de... Bueno, no, eso, digamos, la serie ya irán viendo que tiene un planteo, un abordaje bastante policial en algún sentido, porque empieza en el final. Ah, mira. Y entonces es Erdosain quien, refugiado en la casa del comentador, le cuenta la historia de lo que sucedió. Y entonces es un permanente flashback y vuelta al tiempo hasta que el tiempo presente alcanza ese relato. Es bastante interesante en ese aspecto. O sea que es importante el personaje. Es muy importante, es un personaje, es un narrador, como es un poco en las novelas, que nos abre la puerta. Eso te iba a decir, el nexo entre la literatura y el cine, ¿no? Sí, Sería sí. básicamente. Y eso de alguna manera lo hace más accesible y intenta atrapar el interés del público, ¿no? Porque esperamos, trabajamos con la premisa de que no porque es Roberto Arlt la gente lo va a ver, sino porque encuentre un atractivo en lo que va a ver y lo atrape el relato. Bien, recién hablábamos Antonio Di Benedetto con respecto a la película Abayay, que fue muy celebrada por la crítica, Roberto Arlt con El juguete rabioso y los lanzallamas en la televisión pública, pero no son los únicos casos de relaciones literarias con tu cine, ¿no? También está Sergio Vicio, con la adaptación de una obra teatral que hiciste en una película. Sí, adapté una obra de Sergio Vicio, una obra de teatro que se llama Gravedad. Sí. Hicimos una película llamada Adiós querida Luna, con Alejandro Lapilleta, Alejandra Flechner, Horacio Fontova y el Puma Goiti. Una historia de unos astronautas que decíamos viajan. Fuera de cámara con muy todo paracultural, ¿no? Como que está ahí dando vueltas. Ellos son íconos de sí. lo que en los 80 fue el movimiento paracultural y el paracultural en sí, donde se juntaban a hacer esas performances, ¿no? Bien, ¿y cómo recordás esa experiencia? Me imagino que fue también muy Yo valiosa. era espectador en esa época, digamos, así que los conocía a ellos de entonces. No, digo de la película. Y la película fue muy linda, una película hecha toda en un estudio, con efectos de postproducción. 3 astronautas argentinos que son enviados a bombardear la Luna en una misión secreta. También tiene algo patafísico que recién hablaba de la palabra, ¿no? Sí, muy divertido y trabajar con ellos, que fueron además adaptadores del guión, junto a Sergio y a Javier Diment. O sea, fueron un montón los que trabajaron. Fuimos, sí, siempre me gusta trabajar con mucha gente. Bueno, y después nada menos que Julio Cortázar, que recién me contaste, tuvo una importancia tengo también. Una experiencia de hacer una adaptación de Julio Cortázar en lo que fue la tesis en la Escuela de Cine en Italia, donde estudié cine. Antes vamos a hacer un paréntesis. ¿Cómo llegaste a Roma? ¿Cuál fue el...? Bueno, sabía que había una escuela de cine, que es el Centro Experimental de Cinematografía, y que había cupos para extranjeros. Me preparé, sabía que había que preparar, me preparé y fui de un examen de ingreso. ¿Cuántos años tenías? Tenía 23, 24 años. ¿Y fue digo, también importante? Fue muy importante para mí, fue una experiencia genial. Tuve la posibilidad de conocer un cine que en los 80, esto fue en los 80, estaban muy vivos los grandes autores italianos, Fellini, Monicelli, Scola, Bertolucci, Antonioni, estaban vivos, su cine era muy reciente, todo era muy reciente, estaba pasando todo, ¿no? Muy vivo el gran cine italiano y fue una gran experiencia, un gran aprendizaje. Bien, y ahora seguí con lo de Cortázar que está... No, bueno, y ahí mismo hice mi tesis de la escuela, fue una adaptación de un cuento de Cortázar que se llama Instrucciones para John Howell,
Sí. con una actriz italiana que se llama Anna Melato y un actor italiano, Alberto Di Stasio, Sí. que después tuvieron su recorrido y bueno, es un corto basado en este cuento de Cortázar. O sea, todo, mira, se puede hacer toda una tradición literaria, ¿no? A lo Sí, largo sí, de tu son estos 4 autores que he adaptado en distintos formatos, digamos. Han sido experiencias muy, muy interesantes. La pregunta de rigor es, ¿qué otro autor te gustaría, obviamente, adaptar en una película? Si lo pensaste alguna vez. No, bueno, no. Más Esas allá de que cosas, se va dando, ¿no? Es sí, verdad. esas cosas van viniendo. No. Pero alguno que, no sé, hayas leído un libro que te haya... Hay muchos autores. Bien. ¿Te parece importante, Fernando, por ejemplo, para un director de cine que está estudiando, vos también sos de alguna manera un formador, ¿no? Porque tu palabra ya tiene un peso importante, para aquellos directores de cine que por ahí están empezando, ¿qué lugar le atribuís vos a la lectura, por ejemplo, digamos? Si te parece importante que lo hagan, más allá de, obviamente, ver películas, ¿no? Que es lo más importante, pero digo, ¿le asignás un valor importante más allá de lo que te pasó a vos? Sí, a mí me parece que es una de las grandes cosas. Un libro es un compañero que no se puede comparar con ningún otro compañero, porque con solo abrir la página en la que estabas, te introducís a un mundo que es algo increíble, ¿no? Poder leer, lamentablemente el hábito de la lectura es algo que no se fomenta o que nos pasa por arriba una realidad tan veloz y bombardeada, ¿no? Pero poder leer es una gran cualidad, ser lector es una gran cualidad, un gran poder que una persona tiene de viajar a otro planeta, a otro mundo, a otro universo, con solo abrir la página en la que había dejado lo que estaba leyendo. Fernando Spinner, muchísimas gracias por estar en Hipertexto. Bueno, gracias. Gracias también a ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene.